Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el profesor Freddy Palacio Díaz, licenciado en Matemáticas, magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Didáctica de las Matemáticas. Cuénteme, profesor Freddy, alguna de las civilizaciones antiguas y algunas aportaciones que han brindado algunos matemáticos. Bien, eh, dentro del estudio de la historia de las matemáticas, eh, pues diferentes historiadores han referenciado aportes de múltiples civilizaciones al área de las matemáticas. Eh, en particular, se tiene conocimientos de aportes de la cultura egipcia, de los babilónicos y de los griegos. Con respecto a las dos primeras, pues no hay de una manera aportes a nombre de X o Y teórico, pero sí se conocen algunos documentos, como por ejemplo en la cultura egipcia, el papiro de Rin, que es un documento muy antiguo, de alrededor de 1800 años antes de Cristo, donde se data o se compilan los diferentes problemas que resolvían los egipcios en torno a las matemáticas. Eh, Fue redactado o escrito por un escriba llamado Amos. De igual manera con los babilónicos también se tienen aportes a las matemáticas, pero como reitero, no hay como tal un teórico o un científico específico. Caso contrario de lo que sucede con la cultura egipcia, en la que hay múltiples pensadores que enriquecieron las matemáticas a través de su pensamiento. Entonces, por ejemplo, uno de los más recordados y que se estudia mucho sus aportes en la escuela secundaria es el señor Pitágoras, y con toda su escuela de los pitagóricos, en torno, por ejemplo, el aporte de las matemáticas con su famoso teorema de Pitágoras, relacionado con las aristas o los catetos, la relación que hay entre los catetos de un triángulo rectángulo y de hipotenusa. Eh, de igual manera también tenemos otro pensador muy célebre que existió en Grecia, que fue Euclides, que también hizo aportes grandes a la geometría en particular, compilando todo el conocimiento que había a la historia, sistematizándolo en sus libros llamados Los Elementos, Euclides, que son pues, una serie de 13 libros donde se compila, reitero, conocimiento geométrico en axiomas y postulados. Eh, en particular, hay un relato interesante en torno a uno de los aportes de Tales de Mileto, donde pues, nos cuentan cómo hizo ese personaje para medir la altura de las pirámides de Egipto, sin utilizar ningún material o herramienta, solamente su pensamiento. Entonces, es interesante ese relato porque nos muestra prácticamente cómo surgió el teorema de Tales, que es un teorema bien importante en matemática y en geometría en particular, porque nos permite poder calcular una longitud de un triángulo específico, un triángulo rectángulo, a través de otro, por la parte de la proporcionalidad. El relato muestra que Tales se valió del Sol como aliado, y de la sombra para poder determinar la altura de una de las pirámides de Egipto. Entonces, es otro de los teóricos, de los científicos, de las personas que han aportado mucho a las matemáticas y que precisamente es de la civilización griega. Muchísimas gracias, profesor Freddy.